Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 18 del mes de mayo del año 2026. Un lunes, señores, donde hay otra víctima de feminicidio. Y si ustedes se ponen a hacer una comparación de los feminicidios ocurridos el año pasado a esta misma fecha, era la suma de 22, mientras que en esta ocasión van 30 feminicidios, lo que indica que hay un incremento de unos 8 homicidios más. Eso mueve a preocupación a las diferentes autoridades y el Estado a través de la ministra de Interior y Policía ha reconocido que ha fallado cierto protocolo y la verdad es que el hecho de la ministra de Interior y Policía reconocer una falla en los protocolos es una acción loable, porque cuando se comete un error y la persona y uno de los protagonistas que está llamado a enmendar ese error es reconocedor de que las cosas andan mal, entonces usted tiene esperanza de que la situación se puede arreglar. Lo malo del caso sería que se trate de justificar algo mal, porque ya ahí como que usted pierde la esperanza. Y la verdad es que a mí ciertamente me gustaría que el Ministerio Público haga una investigación profunda acerca de cuál era el fiscal o la fiscal que tenía que tenía a cargo el problema de la señora Esmeralda Moronta, que fue la que resultó asesinada en aquella ocasión. Y la verdad es que el tema se ha manejado con cierta irresponsabilidad, porque de una forma u otra se dejó filtrar un documento donde supuestamente la víctima, Esmeralda Moronta, se había negado a ir a una casa de acogida. Y cuando se publica este tipo de declaración, uno siente como que hasta cierto punto el Ministerio Público quiere como sacudirse un poco de la responsabilidad y dejar entrever que la víctima hasta cierto punto tuvo ciertos niveles de responsabilidad por no asumir el consejo dado por ese Ministerio Público. Pero la verdad es que este es un tema que pica y se extiende, y que las autoridades hasta el momento no han dado una definición clara de qué es lo que se pretende hacer con todos esos niños huérfanos, que ya en lo que va de año hay alrededor de 65 a 70 niños que están huérfanos de padre y madre, fruto de esos feminicidios. Y cada vez que yo veo que se afronta la problemática, siempre mantengo mis dudas de si ciertamente podrá resolverse el problema, porque las autoridades, en la medida que tratan de profundizar en este caso, uno siempre ve que tienen la misma receta. Hablan de los feminicidios, de endurecer las penas frente a los hombres, de empezar a educar en las escuelas desde temprana edad. Sin embargo, aunque son, pudiéramos decir, en el 98 o en el 99% los casos en que los victimarios son hombres y no mujeres, yo insisto en que cualquier acción que se vaya a tomar o cualquier medida debe de hacerse, señores, de manera en conjunta. El problema es entre dos. Naturalmente,
la mayor participación de los victimarios son hombres, porque el hombre encaja la fortaleza. Pero hay que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué tanta persona está dispuesta no solo a matar a su pareja, sino matarse ellos también? Y hay un común denominador en la mayoría de los casos. Y es que ustedes pueden ver que en muchos de ellos hay una diferencia abismal en las edades de las parejas. Uno no puede hasta cierto punto considerar que probablemente una de las causas fundamentales sea el nivel de desempleo que acusan las mujeres en estos tiempos, porque el Estado Dominicano tiene más empleadas mujeres que hombres en la actualidad. Entonces, habría que ver qué es lo que está sucediendo con eso, para entonces poder ir de una manera directa al meollo del asunto. Y fíjense que en la mayoría de estos casos de feminicidio, el factor celo está envuelto de por medio. Y qué sé yo, si nosotros pudiéramos orientar sobre todo a los hombres para que de una forma u otra tengan ciertos niveles de conciencia y entiendan que cuando ya una pareja decidió no continuar una relación con un hombre, lo más que puede hacer ese hombre es apartarse de esa mujer y olvidarse de ese concepto machista, de esa posesión de que tiene que ser mía y si no es mía no es de nadie. Hay que aprender a que si ya una mujer se separó de un hombre, bueno, que se busque la pareja, que ella entienda que más para adelante vive gente. Y en vez de usted, caballero, pretender matar su expareja por esa situación, pues usted haga lo mismo. Búsquese usted otra y ya. Y felices los cuatro. No hay que matar a nadie por eso. Hay que hacer un llamado a la conciencia. Pero también quisiera decirle a las autoridades que yo pienso que es un momento de ir mejorando o cambiando el discurso. Porque hay mucha campaña dirigida única y exclusivamente al hombre para que no ejerza la violencia, para que no mate. Yo pienso que también ahora hay que desatar una campaña para también orientar a las féminas cómo debe ser su comportamiento, cómo debe ser su nivel de vigilancia, cómo debe ser su actuación después que concluyen unas relaciones, sobre todo tóxicas, con una pareja que definitivamente ha querido convertirse en un verdugo de ella. Porque cuando una mujer viene a hacer una denuncia, ya se ha demostrado psicológicamente que lo hace por un estado de desesperación, porque ya ha recibido muchas humillaciones, porque ya ha recibido otro tipo de maltrato. De manera pues que hay que trabajar no solo con la conciencia de los hombres, sino también con la conciencia de las mujeres, y que esos niños que en el día de hoy se encuentran huérfanos, fruto de los feminicidios ocurridos a su madre por parte de su padre y de ellos mismos que se han quitado la vida, esos niños necesitan una terapia que lo ayude a mejorar su forma de pensar y, ¿por qué no?, para convertirlo en hombres sanos, que el Estado de una forma u otra se encargue de forjar
su vida. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotec. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, le fue impuesta una medida de coerción consistente en 3 meses de prisión a la artista urbana Macha. No sé, le dicen artista, pero yo realmente a esos reggaetoneros yo no lo considero artista. Pero yo hago esta acotación y traigo el tema a colación porque uno puede ver hasta cierto punto la degradación moral que va recibiendo nuestra sociedad, sobre todo con todo esto denominado artista urbano. Ustedes ven que de una manera, pudiéramos decir, hasta cierto punto depravada, ustedes ven que a veces estos jóvenes urbanos son sometidos a la acción de la justicia y usted en el rostro de ellos como que no alcanza a ver un arrepentimiento ni nada parecido. Es como si cada vez que usted dice algo negativo en contra de ellos, lo asimilaran como algo beneficioso para ir obteniendo like y para ir teniendo nombre en las redes sociales. No importa por lo que sea, porque es que ahora hay un problema y es que ustedes ven que la persona quiere estar sonando en los medios y mientras más pudiéramos decir, mientras más bochornosa puede ser la acción asumida, entonces para ellos le es indiferente. Yo pienso que nuestra sociedad necesita una profilaxis y yo no sé cuándo fue que de la noche a la mañana nos cambiaron esta sociedad. Porque la verdad es que la forma, los niveles de depravación
que ustedes ven en muchos de estos jóvenes que se denominan artistas urbanos es bastante distante con relación a lo que eran los verdaderos representantes de la música en fechas anteriores. Ustedes ven que la música que ellos promueven es una música de violencia, una música de una serie de expresiones que son muy mordaz, que nada contribuyen al desarrollo de una sociedad para estos jóvenes adquirir ciertos valores y hasta cierto punto, pudiéramos decir, tener un lenguaje apropiado. Qué lástima que la sociedad dominicana se esté diluyendo y se esté yendo por ese derrotero que nosotros tenemos ahora con estos artistas urbanos, como se le dice en el momento, pero que realmente son personas que de una forma u otra no promueven ningún tipo de valor positivo en nuestra sociedad. Por otra parte, señores, el presidente Luis Abinader se reunió con gremios de la enfermería para tratar el tema de los enfermeros. Todo el mundo sabe que esa clase que está ligada a la salud, a diferencia de los médicos, los enfermeros siempre han tratado de mantener una conducta, si se quiere, hasta cierto punto apacible. Muchos de ellos no son profesionales, ejercen esa carrera a nivel técnico, pero que sí, hay una gran cantidad de ellos que son profesionales, solo que al momento de la remuneración y la evaluación, entonces se les suele tratar por encima del hombro y no se le da el verdadero mérito que tiene un enfermero, que es el que verdaderamente está con el paciente las 24 horas, aquella persona que está atenta para ponerle la inyección, para cambiarle el pamper, en el caso de aquella persona ya que tienen una edad hasta cierto punto considerable. Muchas de ellas trabajan en condiciones, pudiéramos decir que hasta un tanto infrahumanas, y lo hacen hasta última hora porque al momento de retirarse se van sin seguro médico y se van con unas pensiones extremadamente pequeñas. Personas que lo han dado todo para salvarle la vida a otras gente. Entonces, en nuestro país, nosotros tenemos que tratar de repensar ese tema y ver cómo es que vamos a tratar de que muchos sectores de nuestra sociedad que juegan un papel importante en el diario vivir tengan una mejor remuneración y puedan ser mejor recompensados. Es lastimoso que personas que se dedican al área de la salud, que tienen unos 30 años de servicio, ayudando ciudadanos, salvando vidas, que al momento de ellos retirarse entonces tengan que irse con una pensión completamente deprimente que no le alcanza para vivir. Y un Estado debe de garantizar que todo el que tenga un trabajo, que todo el que tenga una pensión, por lo menos lo tenga en base a un salario digno que le permita poder vivir. Ustedes se imaginan que ustedes se van a una institución y trabajan la mayor parte de su vida y que ya a última hora, cuando ya usted no puede dar más, entonces el Estado coja y lo abandone a su suerte. Pero eso no ocurre con otros sectores, sobre todo los que están ligados al área de la política, porque ahí se toman legislaciones y se toman medidas que son proteccionistas para que personas que probablemente que hayan hecho menos que lo que hace una enfermera en el ejercicio de sus funciones salga con una mayor cobertura, que salga con una mejor pensión y, ¿por qué no?, que tenga un estilo de vida muy superior cuando muchas veces ni siquiera hacen un trabajo
adecuado para la sociedad. Yo espero que de la reunión que tuvo el presidente con las enfermeras salgan noticias positivas y que ellas puedan integrarse nuevamente a su puesto de trabajo ya con ciertos niveles de tranquilidad de que por lo menos van a tener garantizado un salario decente, un salario digno que le permita a ellos poder educar a su familia. Y justamente hablando de huelga de las enfermeras, también tenemos que decir que los mototaxistas allá en Santiago también estaban de rebelión porque ellos entienden que el precio de los combustibles ha tenido una alza bastante ligera y que ellos han venido soportando parte de ese incremento y no han querido traspasarlo a la población. Y la verdad es que en los actuales momentos uno siente que el país como que se quiere alborotar. Y eso es normal en un tiempo como este, donde ustedes saben que tenemos una guerra en el Medio Oriente, donde ustedes saben que tenemos grandes potencias que han estado prácticamente enfrentadas, cerrado el estrecho de Hormuz. En el día de hoy, el precio del barril de petróleo West Texas amaneció a 105 pesos. Estamos hablando de un incremento bastante grande en el precio del barril del petróleo. Entonces, también habría que ver hasta dónde el Estado Dominicano puede estar subsidiando el precio de la gasolina, que ya de por sí lleva un aumento de alrededor de 15 pesos el galón. Eso es mucho dinero. Y aunque las autoridades en una ocasión le dijeron a la población dominicana que tenían todo bajo control, la verdad es, señor presidente, que esos conflictos bélicos que se están dando en el Medio Oriente, ni usted ni ningún presidente del mundo puede hablar de tener bajo control la crisis que hay. El precio del barril del petróleo, sin uno querer estimular desde aquí esa alza, pudiera estarse produciendo a precio todavía mucho mayor y precio escandaloso. Y vamos a ver hasta dónde el Estado Dominicano, que tiene un presupuesto y que no tenía contemplado de manera presupuestal esta alza que ha tenido el precio de los combustibles, hasta dónde puede el presidente Abinader cargar con esos subsidios. Nosotros sabemos que él lo ha hecho así, lo hizo para la pandemia y lo ha hecho con otros rublos, tratando de evitar que la situación se le salga de las manos, pero llega un momento en que ya el Estado no puede más y va a tener que dejar flotar esos precios. Lo que alguna gente plantean es que como en nuestro país, muchos de esos precios que son de impuestos que se le ponen a los combustibles, que quizá pudiera ser que el Estado deje de cobrar parte de su impuesto, cosa que yo dudo mucho. Porque yo diría que al Estado le resulta más fácil con parte de esos impuestos, que en la medida que suben los combustibles son mayores, ir subsidiando por ahí que eliminarlo por completo. Porque si lo elimina como lo hacen en otros países, entonces no tendría la suficiente fortaleza como para poder resistir esos subsidios que está haciendo. De manera pues que hay que tratar de ponerse de acuerdo con los choferes y que esta huelga que han estado haciendo los motoconchistas en Santiago, porque además reclaman ellos que dentro de las medidas preventivas que se le quiere imponer
para ellos realizar su trabajo es que tengan un doble casco protector, uno para ellos y otro para los pasajeros. Pero ellos alegan una serie de razones que hay que tomarla en consideración, y es que ese casco adicional que deben de utilizar los pasajeros de esos motoconchistas, que hay personas que tienen afecciones en la cabeza y que pudieran también transmitirle hongo y pudieran transmitirle cualquier otro tipo de enfermedad a la persona. También ustedes saben que hay enfermedades de piojo y de cosas que son de poco usanza en estos tiempos, pero que todavía existen. Entonces, hay que tener cierto cuidado. Pero además, yo creo que este es un pueblo que es bastante inteligente y tiene que saber lo siguiente, que la República Dominicana no produce petróleo, que nosotros dependemos de los precios que fluctúan en otros países del mundo, y que es en función de eso que el Estado dominicano compra. Ahora bien, al dominicano común, al dominicano de a pie, no le importa lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, no le importa lo que está pasando en Países Bajos. Al dominicano y a la población en sentido general, lo que le importa es que si va al colmado con una papeleta de 100 a comprar una libra de pollo, lo puede hacer. Ningún obrero, que dicho sea de paso, tampoco le han aumentado su salario, va a estar preocupado y analizando, no, está bien, ¿cuánto que cuesta este pollo? Que la libra está tanto, que subió tanto el arroz, que subieron la habichuela, que subió el aceite, que subieron la grasa. Eso le importa poco. Lo que quiere es que cuando vaya a comprar, su peso tenga un poder adquisitivo. De manera pues, señor presidente, que trate de adoptar todas las medidas que usted entienda pertinente para tratar de que el alza de todos esos artículos de primera necesidad no le estén llegando a los sectores más carenciados. Yo sé que otros presidentes, al igual que usted, en otros países del mundo, tienen que tener una preocupación y que difícilmente aquellos que tienen posibilidades de reelegirse lo puedan hacer, porque cuando hay crisis, los gobiernos suelen salir reflejados en esas situaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país.
creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros, señores. Miren, déjenme decirle algo. El INDOME anunció que iba a caer mucha agua. Nosotros esperábamos que esos aguaceros iban a continuar desde ayer. Se espera mucha agua para estos días, sobre todo hasta el jueves. Y yo a veces no entiendo a la población. Cada vez que yo veo que el INDOME hace una predicción y habla de la posibilidad de que pueda haber vaguadas, que pueda haber inundaciones, bueno, pues cuando esas vaguadas no se dan, yo me siento contento, pero hay mucha gente que lo que hace es que se molesta con eso, pero desconoce una parte, que se hacen las predicciones de los aguaceros y es probable que en la capital no esté lloviendo, pero en los campos sí esté cayendo mucha por allá. Y si no cae aquí en la capital, nosotros entendemos que no hubo nada. Pero ojalá que cada vez que se haga una predicción de que van a caer aguaceros torrenciales, ojalá que nunca caigan ninguno. Y que esas situaciones puedan manejarse, eso sería lo mejor para nosotros. Por otra parte, señores, y hablando de la situación económica del país, miren, nosotros tenemos una situación económica bastante precaria, pero también reconocemos que parte de la precariedad y de la inflación que tienen algunos artículos de primera necesidad no obedecen a una razón genuina. Me explico. Muchas veces no es porque en sí los artículos de primera necesidad estén tan inalcanzables como uno puede verlo en la tramería. Lo que sucede es que también aquí hay comerciantes que son agiotistas, hay comerciantes que son abusadores y no hay hasta cierto punto un control. El Estado debía tener mecanismos de control para poder contrarrestar el alza de los artículos de muchos de los bienes y consumos que se producen en el país. Y es que aquí hay una cadena, un encadenamiento en los artículos de primera necesidad, que eso es increíble. Ustedes que me están escuchando, si tienen amigos agricultores, pueden preguntarle, señores,
ustedes ven que el plátano, por ejemplo, aquí, que un plátano cuesta hasta 30 pesos. Pero ese mismo plátano, cuando lo van a comprar a las plantaciones, cuesta 2 y 3 pesos. Y es el encadenamiento que lo va llevando. Porque aquí todo el que tiene negocio y forma parte de esa cadena de distribución se quiere hacer rico con un viaje o dos que tire a cualquier finca de eso. Nosotros vemos cómo esos productores de zanahoria, de ya de Constanza y de otros vegetales tienen el grito al cielo, porque el precio con que le compran sus productos allá es prácticamente en el suelo. Pero cuando llegan aquí, que comienzan ese encadenamiento para la puesta en venta en los supermercados, entonces llegan bastante caros. La idea del Merca Santo Domingo radicaba en tener ese centro de abasto ahí y que los camiones ni siquiera penetraran al Distrito Nacional, que se quedaban allá. Y desde ahí entonces distribuir a los diferentes lugares del país. Pero eso no fue posible. En primer lugar, porque las autoridades del momento, cuando se creó ese Merca Santo Domingo, manejaron el tema con mucha irresponsabilidad. Porque la idea que había era eliminar el mercado de la Duarte, que aunque tiene 50 y pico de años, todavía se le sigue diciendo el mercado nuevo. Y en ese lugar hacer una terminación vehicular para que de ahí salieran todos los minibuses de esa gran parada del país entero. ¡Wow! Un plan maravilloso. Porque de esa manera nosotros descongestionamos muchos lugares, sobre todo de ahí, de los lados de Villa Francisca, de Villa Consuelo, que es donde hay muchas terminales de guagua. Y con ese gran centro ahí, que todo el que vaya, no importa para donde usted vaya, ese sea el epicentro, que usted desde ahí se traslade al país entero, eso sería una gracia. Pero cuando se construyó ese megacentro, entonces había personas que nunca trabajó en el mercado. Entonces empezaron a distribuirse y a quedarse entre compañeritos con todos esos puestos. Y cuando los propietarios de los puestos de venta de aquí del mercado vieron que ellos iban a tener que abandonar lo de ellos, iban a tener que irse en calidad de inquilino, pagándole a personas que no eran mercaderes, se cerraron a banda y dijeron: de aquí no nos vamos. Y a base de pulso se quedaron ahí en el mercado. Pero ahora se hace necesaria la intervención del Estado Dominicano, porque estamos en una situación mundial de inflación bastante grande. Y el Estado Dominicano, a través del INESPRE, puede ir en auxilio
de todos esos productores agrícolas, comprarle los productos y distribuirlos a través de los puestos de venta del INESPRE. ¿Y por qué no? Pudiera venderle hasta las grandes cadenas de supermercados, pero para eso se necesita que los caminos vecinales estén en buen estado. Para nosotros tener una buena producción de alimentos, necesitamos también un ministerio de agricultura que trabaje de la mano con los grandes, pequeños y medianos productores. Se necesita en este momento la solidaridad del Estado Dominicano y un papel del Ministerio de Agricultura que vaya en consonancia con el sentir popular de pequeños productores. ¿Cómo puede el ministro de Agricultura contribuir con la mitigación de los altos precios de los artículos de primera necesidad, implementando un programa de producción de artículos de ciclo corto? Y para implementar ese programa, ¿qué es lo que necesita el Ministerio de Agricultura? Que a través de las diferentes representaciones que tiene locales en la mayoría de los pueblos, se le dé facilidad a esos agricultores para que puedan arar su tierra, para que la puedan muriar. Entonces, con el trabajo que está haciendo el gobierno, que hasta cierto punto está subsidiando el precio de muchos de esos fertilizantes para evitar que haya un incremento en los precios de los productos agrícolas que consume el país. Ese esfuerzo debe ser refrendado con el trabajo que yo le dije y facilitarle semillas a los agricultores y facilitarle algunos préstamos que sean blandos. Olvídense que muchas veces cuando se habla de prestar dinero en el banco agrícola, se quieren escoger 2 o 3 personas y se hace muchas veces por amiguismo político y no debe ser así. El trabajo esencial debe ser con los pequeños agricultores. La gente pobre paga. Y le voy a decir algo, ministro de Agricultura. Si un pequeño agricultor tiene una cosecha, ¿dónde la va a vender un pequeño agricultor? ¿Tiene la capacidad para importarla? No. Bueno, pero esa producción se va a quedar circulando en el país. ¿Y quiénes la van a consumir? Nosotros los dominicanos. Y si nos ponemos a una y un trabajo de esa naturaleza se hace en las 32 provincias del país, la verdad es que nosotros pudiéramos mitigar bastante el impacto que tienen estos artículos de primera necesidad. Ya ahora, en estos tiempos, todos debemos de estar conscientes de que hay una juventud que no lo va a hacer igual que antes, que se va a levantar a las 6 de la mañana con un machetito vamos a decir, a limpiar un conuco, a repasarlo. No, porque ahora hay tecnología, ahora hay drones, donde muchos de esos agricultores pueden utilizar a sus hijos, que son bastante jóvenes, para trabajar en el tema de la agricultura, manejándola a través de esos aparatos. A través de esos mismos aparatos también se puede fumigar.
Hay una serie de cosas que usted puede hacer con la inteligencia artificial en estos tiempos que permiten tener una mayor producción. ¿Y por qué nosotros no aprovechamos la tecnología para fortalecernos y además de eso mitigar también la cantidad de mano de obra que se utiliza en el sector agrícola? Eso hay que tecnificarlo, señor ministro de Agricultura, señor presidente de la República. Eso se tecnifica y da resultados excelentes. Fíjense que nosotros aquí, en una ocasión, le dimos planta de yuca mocana a Costa Rica. Pero vayan a ver la cantidad de yuca que ha tenido el país que importar de Costa Rica, de la misma que nosotros le dimos. Váyanse a los supermercados y ustedes verán la cantidad de cítricos, toronja, limones, china, mandarina, que el país tiene que importar. Y nosotros podemos tener la capacidad de producir eso. Es difícil que ustedes encuentren una mata de toronja criolla aquí en nuestro país. ¿Por qué no la hay? Bueno, porque nosotros hemos sido afectados por plaga que el Ministerio de Agricultura no ha tenido la capacidad de eliminar para hacer que haya una producción local. Tenemos que ir, señores, trabajando toda esa parte. Y vamos a cambiar de tema, señores, porque las autoridades del PRM dieron unos anuncios de que realmente a lo interno de la institución no va a haber convención, que la Secretaría General, que es presidida por Carolina Mejía, así como la Presidencia de la República por Paliza, que todas las autoridades del partido, incluyendo los municipales, se quedan en los puestos que estaban, la autoridad del partido, Secretaría General, presidente del partido, por un año más. Y que las elecciones para las municipales y las demás cosas se iban a efectuar después del año 2028. Pero ¿qué sucede? Que la representación que tiene el país en los municipios y en la cúpula partidaria son personas que no gozan ya del aprecio de la base del PRM. Esa base tiene derecho a crecer, de votar, pero también tiene derecho a ser elegido. Y es lo que mucha gente de la base quiere, que se le dé la oportunidad de ir a unos comicios, evaluarse y que la población diga si quiere continuar con las autoridades que tenemos, que dicho sea de paso, han estado haciendo un magro servicio al Partido Revolucionario Moderno. Si usted va al municipio Santo Domingo Este, ustedes se encuentran que los locales del partido están cerrados. Ahí usted no encuentra un local abierto, ni siquiera para hacerle una carta de trabajo a un PRMista.
Pero aparte de esas autoridades de Santo Domingo Este ocuparon cargos de importancia en el Estado Dominicano y no salieron bien plantados de esos cargos que ocuparon, pero tampoco les respondieron a la base de ese partido. Es más, y muchos de ellos acusan de que tampoco le han dado un manejo pulcro a las facilidades y ayudas sociales enviadas por el partido a ese municipio. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque el PRM es un partido democrático, un partido que todo el tiempo ha sabido sublevarse en el momento en que entiende que le quieren arrebatar su derecho. Por eso el doctor José Francisco Peña Gómez acuñó una frase lapidaria. Él dijo: solo el PRD vence al PRD. Y esa cacofonía que se forma en esa frase, a cualquiera lo pone a pensar y dice: ¿cómo es eso? Que solo el PRD vence al PRD. Claro, porque ha sido una tradición de muchos años dentro del PRD, ahora PRM, que cuando llega al poder se olvida de la base de su partido. Aquí hay los ministerios que más gente pueden albergar. No están en manos de PRMistas, están en manos de aliados. La mayoría de los puestos que hay en este gobierno no son los PRMistas los que lo dirigen, son personas de otro partido. Y ustedes saben lo que sucede, que ellos mismos han dicho que no votan por el PRM. Y es por eso que hay mucha indignación en la base, y cuando llegan los momentos apremiantes, donde comienzan las persecuciones políticas, donde comienzan los dolores de cabeza cuando se pierden las elecciones, y es que a esas personas que son pateadas hoy dentro de su partido, entonces lo están llamando mañana para que salgan a protestar, para que salgan a defender a aquellos que durante tuvieron en el ejercicio del poder, durante tuvieron en las mieles, se olvidaron de la base. Y el refranero dice que el que quiere miel no puede patear las abejas. Así que yo le pido a las autoridades del PRM
que llamen a convención, que dejen que la base del PRM elija sus autoridades y determine quiénes son las personas que ellos desean que lo dirijan. Porque cuando se imponen los candidatos, como se impuso en la senaduría, en la capital, en las elecciones pasadas, donde el partido como tal sacó 61 y perdió el candidato a senador. ¿Y ustedes saben cuánto sacó el opositor? 59. ¿Qué indica eso? Que al PRM no se le impone. Con el PRM se dialoga. Con el PRM se hace consenso. Y cuando no se hacen las cosas así, entonces el PRM no actúa bajo presión. El PRM castiga y no le da el voto a quien se le quiere imponer, y por vía de consecuencia, si no se toman medidas, pudiera ser que cuando lleguen los sombreros ya no habrá cabeza. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Bye bye.